Ah, ¿sí se está grabando? Gracias. Sí. Ok. Sí, lo está grabando Dani. Ok. Dale clic aquí arriba. Así, así. Ok. El tema se llama familia de origen. Y vamos a hablar acerca, pues, de manera individual, de mi familia, pero también vamos a hablar de la familia de origen de él o la persona que está a nuestro lado. En este caso, pues, ustedes su novio, su novia, nosotros, pues, nuestro esposo, nuestra esposa. Realmente, el domingo compartíamos este tema y nos damos cuenta que incluso nosotros como matrimonio, pues, nos sigue enriqueciendo ahora recordar ciertas verdades. El tema lleva como subtítulo una buena parte de lo que soy, porque realmente el individuo está conformado pues de sus vivencias, de sus experiencias, ¿verdad? Pero también de toda la carga que trae de su familia de origen. Entonces, una buena parte de lo que soy es el subtítulo de esta charla y el tema es familia de origen. Ok, vamos rápidamente a hacernos unas preguntitas cortas. No sé si a lo mejor tú ya te lo has preguntado o no te lo has preguntado y quizás sea el momento de que lo hagas. Así brevemente, mentalmente, rápidamente vamos a hacer estas preguntas. Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cómo es mi familia de origen? ¿Cómo es tu familia de origen? Hay familias que suelen ser muy alegres, muy gritonas, tal es el caso de la mía. Hay familias que son muy serias, muy reservadas. Hay familias que demuestran el amor casi que se abrazan, se besan, se cargan en brazos y otras que son callados. Bueno, cada familia. ¿Cómo es tu familia de origen? Haz una lista mental rápida de lo bueno y de lo malo que tiene tu familia. Probablemente ya más o menos lo hayas detectado, pero haz una lista ahorita rapidita de lo bueno y de lo malo de tu familia. Y luego, esta última pregunta, que son dos en una. La primera es, ¿conoces tu historia familiar? Y la segunda es, si conoces la historia de la familia de tu novio o de tu novia. Es importante cuestionarnos esto porque muy buena parte de lo que somos pues tiene que ver con esto precisamente, con nuestra familia de origen, con cómo es nuestra familia, con lo bueno y lo malo de ella, ¿verdad? Miren, generalmente las familias se representan como árboles o la genealogía pues de una familia se representa como un árbol. Si ustedes se fijan, pues en el tronco está el individuo, en este caso tú o yo, y en la parte de arriba pues están los padres, luego vienen los papás de cada uno de los papás, los abuelos de los abuelos, etcétera. Así es como generalmente se representa la genealogía de una familia, como un árbol con ramas, y creo, me parece ser que el simbolismo es pues bastante bueno, porque sí nos ayuda mucho como para ubicarnos en qué parte estamos nosotros como personas. Ok. Viéndolo con monitos, pues no es como tan claro, ¿verdad? Que verlo así en unas fotografías. En este caso yo les puse aquí este árbol genealógico que me encontré ahí en internet, porque no puse el mío ni el de Antonio porque realmente no cuento con fotos como tales. Pero entonces encontré el de Luis Miguel y me pareció interesante verlo. Me pareció interesante nada más. Entonces, fíjense bien, estamos hablando de Luis Miguel porque es el que conocemos, pero pudiéramos estar hablando de
de la parte más baja del árbol genealógico, a lo mejor de Michelle. Si ustedes se fijan, viene toda una genealogía detrás de ella. En este caso, pues Michelle es hija de Stephanie Salas y Luis Miguel. Y luego, Luis Miguel tuvo como padres a Luisito Rey y a Marcela. Y tuvo otros 2 hermanos, Sergio y Alejandro. De Sergio y Alejandro se desprenden otras ramas. Bueno, perdón, de Sergio no, porque al parecer, no sé si este árbol genealógico esté muy actualizado o no, pero al parecer Sergio no tiene descendencia ni pareja, ¿verdad? Bueno, pues de Marcela los papás son Sergio y Banda, y de Luisito Rey el papá es Rafael Rey y Matilde. ¿Por qué les digo que es como que más fácil visualizar un árbol genealógico con fotos? Porque nos damos cuenta cómo de todas nuestras generaciones vamos adquiriendo cosas, vamos adquiriendo rasgos. Por ejemplo, yo veo a Michelle Salas, que es de la que estábamos hablando, no sé si la ven ustedes, pues se parece muchísimo a su mamá, pero tiene la sonrisa de su papá. Entonces tiene rasgos de ambos. Y si nos ponemos a escarbarle, pues Luis Miguel tiene una sonrisa más parecida a la de su papá, pero los ojos, o la parte de arriba, pues es de su mamá Marcela. Y pues creo que también le da un cierto aire a su abuelo Rafael Rey. No es que quiera que sepan ni saquen los rasgos físicos de ellos, pero quiero que sí se den cuenta cómo nuestra familia, estamos hablando de lo físico, nuestra familia nos transmite, nos hereda rasgos, ¿verdad? Bien, pues hablábamos ahorita de que el árbol del individuo estaba en el tronco y las ramas eran nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, primos, bisabuelos, incluso tatarabuelos, y hay gente que hace árboles genealógicos que se van así hasta... De hecho, tengo un tío que, no sé, yo digo que sí está medio loco, porque ponerse a investigar eso no está tan fácil. Bueno, yo ya les digo porque está medio loco también. Les digo que hay gente que se va hasta, pues, generaciones súper atrás. Y aquí yo lo quise plantear con esta imagen porque también se me hace muy significativa. Ahorita hablábamos de las ramas como nuestra ascendencia, es decir, de donde nosotros venimos. Pero también lo podemos plantear al revés, muchachos. Si ustedes se fijan, este árbol tiene raíces. Y las raíces de ese árbol, vamos a suponer que sea una lila, pues las raíces de ese árbol son lo que hacen que ese árbol sea específicamente una lila, ¿sí? Es la parte de abajo, es el sustento para que ese árbol sea lo que es. Cuando, o sea, imagínense ustedes si a ese árbol empezáramos a cortarle una por una las raíces, de tal manera que quedara nada más a ras de tierra el tronco. Primero, pues no sería lo que es, se moriría. Y segundo, pues no habría manera de que a lo mejor, o que quisiéramos sacar de ese árbol que es una lila, que tiene raíces de lila, quisiéramos sacar un moro macho de él, estaría muy complicado. Entonces, la esencia de ese árbol, una buena parte de ese árbol es la raíz, ¿sí? Igual nosotros. La esencia de nosotros, una buena parte de lo que nosotros somos, son nuestras raíces, es decir, la gente que viene antes que nosotros, aquellos que forman nuestra familia de origen. Entonces, esta imagen a mí también me pareció muy interesante verla desde el otro punto de vista, o sea, voltear la imagen para darnos cuenta que sí, efectivamente tenemos un árbol genealógico, que lo podemos representar por ramas, pero que más profundamente venimos de estas raíces. Ahora bien, muchachos, cuando analizamos a nuestra familia tenemos que considerar algunas cosas.
Y le puse aquí como que un testamento, porque realmente lo que se hereda es, bueno, algo que nosotros decidimos darle a los demás. Este es un testamento, ¿verdad? Cuando yo me muero, yo decido que mis bienes se van a repartir entre mis 3 hijos. Pero hay herencias que no se deciden. Hay cosas que no se deciden dar, sino que simple y sencillamente pasan de una generación a otra. Y entonces es bien importante, muchachos, que en esta pregunta de que si conozco yo mi historia, nos hagamos estas cosas o nos preguntemos si hemos considerado este tipo de cosas. La primera, las situaciones físicas. Ahorita hablábamos de la cuestión de los ojos de color, del color de piel, etcétera. Si mi bisabuelo y mi bisabuela eran morenos y mis abuelos eran morenos y mis padres fueron morenos, ¿qué probabilidades tengo yo de ser rubia? Pues realmente poquitísimas probabilidades, ¿verdad? Pero hay situaciones físicas, más allá del color de la piel o de los ojos, que vienen de generación en generación. Ustedes sí se han dado cuenta que hay familias que padecen del nervio ciático todos, o es más, incluso la predisposición a la diabetes, la predisposición a la hipertensión arterial, son situaciones físicas que tenemos que considerar. Por ejemplo, les platicaba yo que en mi caso hay una cuestión motriz en mi familia que yo hasta apenas hace unos años empecé a analizar como una herencia genética este asunto. Mi mamá nunca fue diestra en las cuestiones físicas, incluso como que ella batallaba en su motricidad. Mi hermana, la menor, ella cuando estaba chiquita nos daba mucha risa porque no corría. O sea, ella se esforzaba y efectivamente se esforzaba, o sea, movía los brazos, pero nada más los brazos. Las piernas no las movía, caminaba según ella como si estuviera corriendo, pero no corría. Y su hija, la mayor, también tiene problemas de motricidad. Ahorita son un poco menos notorios, pero desde chiquita era algo muy evidente. Entonces, este tipo de cuestiones físicas, pues ya después de un tiempo empecé yo a considerar que efectivamente, pues esto venía desde atrás. Y ahora bien, no sé si mi abuela materna o mi abuelo paterno traigan también este tipo de complicaciones o mis bisabuelos, no lo sé, pero es una cuestión física que está dentro de mi línea materna. Otra cosa a considerar de suma importancia, muchachos, dentro de la línea familiar, son las situaciones mentales o emocionales, ¿eh? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta, porque también esto es hereditario muchas veces. Les platicaba yo que ahora me da risa, bueno, siempre me dio risa, la verdad es que siempre me dio risa desde que me dijeron. Estaba yo en la casa de una vecina que tenía ahí a su papá de visita. El señor es de Ciudad Guerrero, Chihuahua. Y mi papá creció en un ranchito muy cerca de Ciudad Guerrero, Chihuahua. Bueno, no creció, nació, porque estuvo hasta los 4 años ahí. Pero yo tengo mucha familia, primos de mis papás, tíos míos, obviamente, que viven todavía ahí por Guerrero, Chihuahua y en los alrededores. Entonces, platicando yo con el señor, le decía yo, oiga, mire nomás, que mi papá también es de allá ¿y cómo se apellida usted? Digo, pues mi apellido Domínguez, mi papá es Domínguez Almuina. Sí, ¿cómo no? Sí los conozco. Y conozco a fulano y a sutano y a perengano. Y así con toda la franqueza de la gente de rancho me dijo, oiga, en su familia hay mucho loco, me dijo.
cuando me dijo eso, dije yo, oh, ahora entiendo, me quedan claras muchas cosas. Ahora todo tiene sentido. Pero así me dijo, de veras me dijo, y me empezó a nombrar fulano, sutano y perengano, que hacían esto, que hacían aquellos. Y entonces dice uno, herencia, realmente, o sea, hay algo que yo tengo que considerar, así como situaciones emocionales, porque esto es del lado de mi papá, fíjense nomás qué amalgama tan, qué bonita combinación. Del lado de mi papá, broncas mentales, y del lado de mi mamá, broncas emocionales. Qué bonita. En la casa de mi madre, o sea, los hermanos de mi madre y mi madre vienen arrastrando como que una especie de depresión muy arraigada, son depresivos por naturaleza. Entonces, esta es otra cuestión que yo personalmente tengo que ir analizando. Ahora, hay otra cuestión de la que casi no se habla, pero que también es de suma importancia que nos enteremos. Y son las situaciones espirituales. Porque así como se hereda todo lo genético, lo espiritual también se hereda. Y es bien importante que estemos al pendiente de todo esto. ¿Por qué razón? Porque a veces no entendemos y decimos, ¿pero por qué? O sea, ¿qué me obliga, qué me orilla a hacer esto? Si yo sé que no es correcto, que no está bien. Y traemos por ahí una carga espiritual que no que nos orille, pero sí nos da cierta inclinación. Tal es el caso, por ejemplo, y no pretendo balconear pues ya los balconean, los pobres, ¿verdad? Mis padres. Por ejemplo, en el caso de mi papá es muy dado a guardar así como que mucho rencor, resentimiento, etcétera. Y eso se transmitió. Fácilmente yo puedo detectar y decir a cuál de mis hermanos, en cuál de mis hermanos está más arraigado eso. Entonces, no es necesariamente que se transmita a todos los miembros de la familia, pero sí se va transmitiendo de generación en generación también estas situaciones espirituales, estas cosas espirituales. Entonces, son cosas que tenemos que ir considerando al ir analizando a nuestra familia. Ahora, bueno, una vez que ya analizamos o tratamos de indagar, de hacer memoria, es más, de hecho, un consejo, o sea, si ustedes no conocen su historia, la invitación es a que indaguen. Oye, papá, oye, mamá, a ver, cuéntame, porque a veces, fíjense, no conocemos ni siquiera nuestra propia familia, muchísimo menos la historia de nuestro novio o nuestra novia. Y es importante que ustedes conozcan no nada más su historia, sino también la historia de aquel o de aquella que ahorita es su novio o su novia. Es bien importante, muchachos. Si Dios quiere, si ustedes lo quieren también, en un momento dado ustedes formarán una familia. Y entonces esta historia mía se junta con la historia de mi esposo o de mi novio en aquel momento y se construye una nueva cultura familiar. Fíjense, la carga que yo traigo, porque, o sea, les puedo hablar de muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero pues de lo bueno, pues es fácil. Nos adaptamos súper rápido, súper bien a lo bueno. Pero ¿qué pasa con lo que no es tan bueno? Entonces, la carga que traigo yo, más la carga que trae él, y que ambos la pasamos a nuestros hijos. Entonces, no es tanto que para que ustedes digan, ¡hala! Mejor no le entro. No, no, no. No se trata de que no le entren. Se trata de que, y precisamente eso es algo que platicábamos el domingo, se trata de que se arriesguen, pero con conciencia, de que se arriesguen al amor, pero con conciencia. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la familia política. Y pues la llamamos política, pues no sé realmente de dónde viene ese término. Sin embargo, una vez que ustedes son
una sola persona, es decir, son un matrimonio, pues prácticamente ese término es nomás como para decirle de alguna manera, porque realmente la familia de tu futuro esposo o de tu futura esposa se va a convertir en tu familia. Entonces, hay ciertos temas que dentro del matrimonio provocan conflicto con respecto a la familia política. ¿Cuáles son esos temas que provocan conflicto? Generalmente son las festividades, las vacaciones, bueno, las fiestas se repitió aquí, ¿verdad? Las festividades, las vacaciones, bueno, también las fiestas, porque a veces festividades nos referimos a otro tipo de eventos, y como las navidades, etcétera, y las fiestas a lo mejor podemos decir las pachangas, ¿no? Las bodas, los 15 años, los cumpleaños, etcétera. Este tipo de temas provocan conflicto. Entonces, es importante que se platique, que se dialogue. Vamos a hablar durante todo el periodo de la formación de estos 12 meses, vamos a hablar del diálogo y del diálogo. Porque ahí está la clave para evitar conflictos. ¿Por qué los temas de las festividades, de las vacaciones y de las fiestas provocan conflicto? Pues porque la Navidad, por ejemplo, pues a mí me gusta pasarla con mi familia, pero ¿a poco el Señor no querrá pasarla también con la de Él? Y entonces esto puede generar cierta, así como que, oye, no manches, pues yo también quiero estar con mis papás, yo quiero convivir con mis hermanos. Cada familia tendrá, o cada pareja, cada matrimonio tendrá que hablar, dialogar y llegar a acuerdos para evitar estos conflictos. Otro de los temas que provocan conflicto con la familia política son las expectativas. Y no nada más con la familia política, muchachos. Generalmente esto es lo que más problemas nos ocasiona en todas las relaciones interpersonales que tenemos. Las expectativas. Cuando yo espero algo que a lo mejor la otra persona no es que no quiera darme, sino que no puede ofrecerme. Entonces, a veces espero que mi suegra me trate como princesa, pero no me trata como princesa. Es más, me trata como la chacha. O ese tipo de expectativas. Cada quien se crea expectativas. Y cuando esas expectativas no son cumplidas, genera conflicto en la pareja, obviamente con la familia política, pero también en la pareja. Otra de las diferencias que provocan conflicto son las diferencias de carácter y de costumbres. Pero es que aquí, muchachos, fíjense qué ilógico sería pensar que yo me voy a casar con alguien idéntico a mí, o que la familia de mi esposo tendría que ser idéntica a mi familia de origen. Aquí estamos de acuerdo que cada familia, el otro día comparaban a una familia como un platillo distinto. Cada familia cocina su plato con los ingredientes que tiene al alcance, con las cosas que se le van presentando y presenta su platillo y produce su platillo de una manera diferente. Las diferencias de carácter y de costumbre, eso es algo lógico. Tú no puedes pretender que tu suegro o tus cuñados piensen igual que tú. Tú no puedes pretender que tu suegra cocine el espagueti exactamente de la misma manera que tu mamá lo hace. O que tu hermana, que tu cuñada lave la ropa o haga las cosas como tú estás acostumbrada a hacerlo. Porque somos diferentes, tenemos diferentes costumbres y diferentes formas de ser. Si tú lo que quieres es alguien igual a ti, una familia política igual a la tuya, con las mismas costumbres y el mismo carácter, pues yo te invitaría a que a lo mejor en este Buen Fin fueras y compraras un gran espejo y pusieras eso en tu sala. Realmente tú no quieres
convivir con alguien diferente. Tú querrías o estás enamorado de ti mismo y de tu familia, no de la otra persona. Les comentaba que durante todo estos 12 meses vamos a estar hablando de la comunicación. Y la semana pasada, el mes pasado, el tema fue precisamente eso, comunicación efectiva. Entonces, vamos a dar ciertos pasos para la solución de los conflictos familiares. Y vamos a estar mencionando unas virtudes que a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener que estar haciendo uso de ellas. Porque si no las utilizamos, muchachos, no van a funcionar las cosas. La primera o el primer paso para solucionar un conflicto que tiene que ver, cualquier conflicto, pero vamos a hablar ahorita particularmente de los conflictos familiares, es plantear el problema con suavidad. Si yo llego con Antonio y le digo, oye, tu hermana es una conchuda, es una chismosa, ya me tiene harta cada vez que voy, no deja de echarme, y yo exploto así y le empiezo a decir, sí, pero toda tu familia, mira, no nomás ella, date cuenta cómo son una bola de no sé qué, y que... ¿Ustedes creen que Antonio vaya a darme o a tener apertura conmigo para escuchar qué es lo que me está incomodando? Pues no, al contrario, o sea, lo primero que me va a decir, sí, seguramente la tuya debe estar muy chida, esa familia llena de locos, me podrá decir muchas cosas también, ¿verdad? Entonces, lo primero es plantear el problema con suavidad. Y le puse aquello de manera mansa y humilde. Durante toda nuestra vida matrimonial vamos a tener que hacer uso de la mansedumbre y de la humildad. Si no lo hacemos, muchachos, nos vamos a meter en muchos problemas gratis. Realmente se trata de ser mansos y humildes. La otra o el otro paso es describir la situación y no a la persona. Volvemos a lo mismo. Fíjense la diferencia tan grande en estos dos ejemplos que yo les voy a poner. Si yo llego con Antonio y le digo, oye, tu papá es un inconsciente. Cada vez que te ve, te pide dinero prestado. Que no se da cuenta tu papá, está ciego, ¿qué le pasa? Que no se da cuenta que nosotros no tenemos dinero tampoco. Qué inconsciente tu padre, qué abusón. ¿Cómo no, bueno, mil cosas puedo decir, ¿verdad? ¿Estoy describiendo la situación o estoy describiendo a la persona? Pues sí, describí parte de la situación, pero más que nada estoy describiendo a la persona. Si yo describo la situación, ¿cómo sería? ¿Sabes qué? Fíjate que la realidad de las cosas es que estamos batallando nosotros mucho. Entonces tu papá te pide dinero, pero ¿cómo le vamos a hacer nosotros? A mí me queda mucha preocupación al respecto porque tú le estás prestando dinero, pero ya desacompletamos la quincena o no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se fijan la diferencia tan grande entre describir la situación y no a la persona? El otro paso es hablar desde los sentimientos. No desde la cuestión de lo que pienso, sino desde lo que siento. Es bien importante. ¿Por qué razón? Porque si yo le digo, oye, yo pienso que tu papá está abusando de ti, yo pienso que tu papá no te valora, él puede decir perfectamente, ¿sabes qué? Pues no, eso es lo que tú piensas, pero las cosas no son así. ¿Qué diferencia hay si yo le digo, ¿sabes qué? Me siento bien triste, me siento bien frustrada, me siento bien enojada cada vez que tu papá te dice que no vales nada, cada vez que tu papá te hace menos y te compara con tu hermano,
me siento muy molesta, me siento muy molesta. Incluso hay una técnica en la que nos dicen que le pongamos graduación al sentimiento, es decir, del 1 al 10, ¿qué tan molesta me siento? O ponle color a tu sentimiento, del blanco al negro. O sea, entre el blanco y el negro, mira, me siento tan molesta como un café casi tirándole a negro. O del 1 al 10 me siento como en un 9.5 de molesta. Él no puede decirme, no, estás loca, tú no te puedes sentir así. No, pues es que así es como me siento. Así es como me siento. Entonces hay que hablar desde los sentimientos, no desde los pensamientos. Hay que hacer el uso efectivo de intentos de desagravio. Siempre es importante estar tratando de desagraviarnos nosotros mismos. Cuando nosotros mismos intentamos desagraviarnos, las cosas nos hacen más ligeras. Es decir, ¿qué es un intento o qué es desagraviarme yo? Es dejar de sentirme mal por lo que me hicieron. Un agravio es algo que a mí me hicieron. Entonces, si yo intento desagraviarme, es decir, yo tomar las cosas más a la ligera, decir, pues no pasa nada, hombre, o sea, igual no lo quiso hacer, no lo hizo intencionalmente, no pasa nada. Yo misma estoy tratando de sanarme. Pero ¿qué pasa si yo lo empiezo a echar leña al fuego? No, si lo hizo con todo el dolo, con toda la intención. Yo la conozco, es que es bien canija, y empiezo a echarle y echarle y echarle a mi mente y a mi corazón. Pues en vez de desagraviarme, me voy a sentir cada vez más agraviada y cada vez más agraviada. Ok. Aprender a calmarse, ya nos decía Miriam. Si le gusta salir a correr y siente que es la única manera de que no va a explotar así, sálgase a correr y dele 20 vueltas a la deportiva si es necesario. Cuente hasta 1000, haga lo que tenga que hacer para aprender a calmarse. Tiene que calmarse antes de que esto se explote. Y de suma importancia, muchachos, llegar a compromisos entre la pareja, Primero estamos hablando, vamos a llegar a compromisos. Estamos hablando de una situación conflictiva con la familia política, pero los que tenemos que llegar a compromisos somos nosotros. Ay, pues es que mi mamá quiere que pasemos la Navidad con ella y pues yo también quisiera. Oye, pues yo también quiero, me dice Antonio. Yo también quiero pasar la Navidad con mis papás. Bueno, pues ¿cómo le haremos? Hay familias que un año pasan la Navidad con los suegros y otro año pasan la Navidad con los papás y se van turnando y ya saben con quién les toca cada año. A ese acuerdo llegaron y está perfecto. Cada pareja sabe a qué acuerdos y compromisos llega. Ahí podemos hacer otro compromiso entre ambos. Oye, mira, date cuenta de que tu mamá a veces se pone agresiva conmigo y me empieza a decir cosas que me hacen sentir mal. ¿Qué te parece si en cuanto tu mamá empiece a hacer eso, nos despedimos y nos vamos? ¿Cómo ves? Es un acuerdo entre nosotros. Nosotros, por ejemplo, les comparto aquí, tenemos un acuerdo. Ya les decía que mi papá así como que tiende a guardar así orajito y todo ese rollo. Entonces hay ciertas personas de las que no podemos, pero así miren, ni siquiera mencionar, porque a mi papá, hagan de cuenta que se le revive todo aquello que él vivió con ellos, se le revive así cañón y se vuelve, o sea, la plática única y exclusivamente de esas personas, pero desde un punto así muy, muy feo. Entonces era algo que nos hacía sentir muy incómodos. Y como yo a veces incluso por respeto a mi papá, o sea, yo lo dejaba que hablara, que hablara, que hablara, que hablara, y no me atrevía, ni me atrevo todavía, a lo mejor decirle, oiga, ya me tiene loca, ya guarda el silencio, vamos a cambiar de tema, no me atrevo todavía a decirle eso. Pero entonces optamos, Antonio y yo, porque era algo que nos hacía sentir incómodos, optamos porque cada vez que mi papá empezara, primero optamos por ni siquiera mencionar a esas personas, así, ni siquiera las mencionamos. Si por X o Y
se llega a presentar, que ¡fum! Salen ahí en la plática y mi papá empieza, inmediatamente así, inmediatamente cambiamos el tema de conversación. Entonces, son acuerdos y compromisos a los que se tiene que llegar y que cada pareja tiene que ir, pues, acordando. Ser tolerante con el otro. Fíjense, ser tolerante con mi familia política, pero también ser tolerante con mi esposo o con mi esposa, a sabiendas de que esas personas, pues son sus padres, o son sus hermanos, o son su familia más cercana. Entonces, en esa medida, yo tratar de ser tolerante. Y vuelvo a lo mismo, a lo que viene en la parte de mero arriba, mansedumbre y humildad. O sea, yo no soy ni el más fregón, ni el que sabe todo, ni la que hace las mejores las cosas. No, o sea, en humildad reconocer que yo también tengo mis errores, mis defectos, y en esa medida saber que, pues bueno, así como yo tengo mi costalito que vengo cargando, pues también los demás lo traen. Todos traemos un daño en el corazón. ¿Cómo construir relaciones sanas con la familia de tu futuro esposo o de tu esposa? O si ya están casados, vamos a hablar en el supuesto de que ya estén casados. Hay que establecer límites, muchachos. Límites en muchos sentidos. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Ella es mi esposa. O él es mi esposo. A mí no me gusta que hables mal de él. A mí me lastima que tú hables mal de él. Así lo escogí, así la escogí y es mi decisión, así seguiré yo aceptando. Hay cosas que, de hecho había un chiste, ¿no? Que le preguntan a la señora, ¿cómo le va a tu hijo en el matrimonio? No, muy mal, pobrecito, le tocó una vieja bien huevona, mira, pobrecito, tiene que levantarse, hacerle desayuno a los niños, llevarlos a la escuela, él se plancha, él se lava, pobrecito, canija vieja. ¿Y a tu hija cómo le va? No, hombre, vete bien, le tocó un esposo, pues una chulada. Mira, él le hace desayuno a los niños, él se lava, él se plancha, él se... Y a veces ese tipo de comentarios, muchachos, los solemos escuchar dentro de nuestra familia política. Entonces, ahí quien tiene que establecer el límite es el hijo, ¿sí? Ahí tiene que establecer el límite el hijo. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Estas broncas son mías. Te voy a pedir de favor que no te metas. Te voy a pedir de favor que no hables mal de mi esposo o de mi esposa. Son cosas nuestras y nosotros las arreglamos. Establecer límites. Otra de las cuestiones para construir relaciones sanas es escuchar con empatía, ponernos en los zapatos del otro. Fíjense, a veces, y nos pasa a la gran mayoría, no tenemos así como mucha inteligencia emocional y no sabemos cómo manejar nuestras emociones. Y entonces a veces en vez de expresar lo que realmente sentimos, actuamos de cierta manera. Y al actuar de cierta manera, pues a veces lastimamos o a veces nos llevamos entre las patas a los demás. Si yo trato de escuchar con empatía, me voy a dar cuenta de que a lo mejor mi cuñada no es que sea una payasa. Lo que pasa es que a lo mejor ella siempre se ha sentido menos querida que mi esposo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, tratar de escuchar con empatía, porque a veces lo que decimos no es lo que trae el corazón. Comunicarnos con respeto. Y esto aplica para todo, ¿verdad? O sea, no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Comunícate con respeto, primerito que nada, con tu cónyuge o con tu novio, tu novia, en este caso ahorita todavía son novios, pero si Dios quiere al rato serán esposos. Yo siempre les he dicho, o les decía, el noviazgo es la escuela del matrimonio, muchachos. Y como sea ahorita,
va a ser en el matrimonio. Así es que si ustedes no aprenden a comunicarse respetuosamente, ¿qué canijo va a hacer que lo hagan ya cuando estén casados? No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y primero con él o con ella, pero también con su gente. Si a ti no te gusta que estén hablando mal de tu madre, ¿por qué hablas tú mal de la mamá de tu novio o de tu novia? No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Lo que ya decíamos ahorita, vamos a aprender a negociar, vamos a llegar a acuerdos, eso es de suma importancia. Acuerdos entre nosotros, primero que nada, pero también acuerdos con los familiares políticos. Hay que llegar a acuerdos que tiene mucho que ver con establecer límites. Mamá, si tú vuelves a hablar mal de mi marido, yo me voy a ir de la casa. Es decir, no te extrañe que me despida de buenas a primeras y ahí nos vemos, porque no voy a tolerar que hables con mi marido. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú tienes algo que decirle a él, díselo, pero díselo directamente a él. Es llegar a acuerdos, es aprender a negociar. Y luego esto es bien importante, fíjense. Aprende el lenguaje de amor de tu familia política. Todas las familias, todas tenemos un lenguaje de amor y algunos tenemos un lenguaje extraño, pero es nuestro lenguaje de amor. En la casa, o en casa de mis padres, de hecho una vez, que ahorita no sé si están aquí Iván y Diana e Ivancito, pero Irma sí está, nos daba mucha risa porque una vez Andrea nos acompañó a una reunión que tuvimos en la casa de mi hermana. Y ya cuando fuimos a dejarla, me decía María, mamá, qué vergüenza, ¿qué va a pensar Andrea? Porque ella, bueno, la familia Gallegos Olmeda son muy seriecitos y hablan así como en voz muy bajita. Nosotros somos gritones y, pues, bueno, ahorita no les dije, pero por ejemplo, uno de mis hermanos es el perro y llegamos y nos abrazamos y así somos, carrilla, carrilla, carrilla desde que llegamos, todos contra todos. Entonces, ese es nuestro lenguaje del amor. Sí, a lo mejor el lenguaje del amor de tu familia no es ese, pero es otro tipo, pues tú tienes que aprender cuál es el lenguaje de amor de tu familia política. El otro día comentaban Aide y Hugo que decía Aide, sí, le decía a Hugo, voy a poner el ejemplo, muchachos, que si a Hugo le hacían así sus cuñados, le decía Aide, alégrate, alégrate, porque quiere decir que te quieren, que te están aceptando. Cada familia tiene su lenguaje del amor. Pero, y sobre todo, fíjense aquí, el amor debe de ser la norma de toda convivencia. De toda convivencia. Primero porque Dios lo pide así. Pero ¿sabes también por qué? Porque es la familia del que dices que amas o de la que dices que amas. El amor debe de ser lo primero, porque son su familia, son sus raíces, son sus orígenes. Nada menos ayer tuvimos una conversación aquí entre mis hijos, mi esposo y yo, con respecto a eso mismo. Y yo me doy cuenta que ellos aceptan muchas cosas con las que no están de acuerdo del trato de mis padres para mí y que lo hacen porque me aman, porque saben que son mis padres. Él mismo me lo ha dicho, o sea, siendo muy honesta yo con ustedes, o sea, pudiera fácilmente Antonio desde un principio de que estuvimos casados haber dicho, ¿sabes qué? Si tú quieres ir con tus papás, vete tú con ellos porque yo no vuelvo a pisar la casa de tus padres. Pudo haberlo dicho perfectamente y yo no habría tenido ni cara para decirle no. Pero como él me ama y sabe que es importante para mí, él ha aceptado, él ha puesto muchísimo de su parte, él ama a mis padres, estoy segura de eso. Entonces, no estoy queriéndote decir que todas las familias sean peritas en dulce y que no haya problemas. Lo que te estoy queriendo decir, y te lo digo y te lo recalco, es que es la familia del que amas, de la que amas, sea como sea.
Entonces, basándonos en eso, pues la norma deberá de ser el amor. Otra de las cuestiones que ustedes tienen que tener bien claras, muchachos, bien claras, y esto es súper importante que lo dialoguen antes del matrimonio. A ver, me voy a ir a la siguiente primero. Ustedes tienen que tener clarititas sus prioridades. Mientras ustedes son novios, lo primero para Dios en escala, lo primero para ustedes en escala de prioridades tiene que ser Dios, sobre todo. Después de esto, sus padres y sus hermanos. Luego su escuela o su trabajo, es decir, su responsabilidad. Después el novio o la novia. Luego los amigos y la sociedad. Si ustedes se fijan, novio y amigo van casi a la par, o sea, nomás hay un escalón de diferencia. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, el noviazgo es una amistad muchísimo más profunda, en donde se desarrolla un cariño diferente, estamos de acuerdo, pero al final de cuentas, como no hay un matrimonio de por medio, es una amistad profunda. Esta es la lista de prioridades que ustedes como novios tienen que tener. Pero cuando se casen, muchachos, esas prioridades en automático cambian. Así, plum, en automático cambian. ¿Cómo me regreso aquí? No, esa es la que le seguí. Déjenme tantito. Ok. Les decía que cuando ustedes se casan, en automático las prioridades cambian. Ah, bueno, ahí se me olvidó meter una en la otra diapositiva que les acabo de decir. Se las puse aquí con citas bíblicas. No las voy a leer ni las vamos a leer porque se nos iría el tema muy largo. Si quieren, las buscan. La primera prioridad o la primera, sí, es decir, la primera prioridad que ustedes tienen que tener es Dios. Y luego, ustedes mismos. Pero en una medida sana. Aquí habla Mateo 37-39 de que amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, tenemos que tener una autoestima saludable, sana, sin que llegue a ser enfermiza, porque a veces decimos, no, yo soy primero. Y entonces el amor sano de uno mismo se vuelve egoísmo. ¿Cuántas personas o cuántos cónyuges o cuántas madres o padres de familia no conocemos que dicen, yo soy primero, yo tengo que estar bien, y si no me estoy bien yo y voy y me pongo mi borrachera con mis amigos, pues yo no soy feliz, entonces a mí me vale gorro desperdiciar el dinero o gastarme el dinero de la quincena en trago porque yo soy primero. Entonces, es un amor a uno mismo sano. Después, inmediatamente después viene el cónyuge. Y después del cónyuge, los hijos. Los hijos. Si ustedes quieren quitarle aquí a uno mismo porque realmente es algo que va implícito, póngale Dios, el cónyuge, los hijos, los padres, el trabajo, la familia extendida, los amigos y la sociedad. Cuando tenemos nuestra escala de prioridades bien establecida, muchachos, las broncas no se dan, o si se dan en menor escala. ¿Cuántas personas tienen a los amigos antes que a los hijos o antes que al cónyuge? ¿Cuántas personas es primero su trabajo incluso antes que Dios y su Dios se vuelve su trabajo? ¿Cuántas personas se casan y sigue siendo Dios y luego sus papás? Y luego después su esposa y a lo mejor sus hijos. Entonces, tenemos que tener muy clara nuestra escala de prioridades. Ahorita que ustedes son novios, pues sorry muchachos, mientras vivan en el techo, bajo el techo de su papá, de sus papás, su prioridad después de Dios son sus padres. Y el novio llega después. Y no es porque no sea importante, sino porque todavía no es el momento de que esta escala de prioridades cambie. Entonces, va a llegar un momento en el que sí,
Y la palabra de Dios lo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, dejará a su papá y a su mamá. O sea, ya no, ya pasan los papás a un segundo término. Y no es que no sean importantes, pero el esposo es lo más importante. Qué importante también, muchachos, que ustedes se den cuenta que antes que sus hijos siempre tiene que estar su esposo o su esposa. Que desde ahorita lo sepan ustedes. Luego vemos casos tristísimos, tristísimos, en los que sobre todo la mujer, y yo no sé por qué la mujer tendemos más a eso, a que nace el bebé, el hijo, y hasta que quieren mandar a dormir al esposo a otro lado, porque no, es que yo tengo que dormir aquí con el niño. Y el niño ya de 6, 7 meses y el esposo durmiendo en otra cama porque la doña no se quiere separar del bebé. Entonces, le hacemos un daño terrible a nuestro matrimonio cuando ponemos a los hijos antes que al cónyuge o a los padres antes que al cónyuge. Les voy a platicar un testimonio que nos daban aquí nuestros hermanos. Y ahorita, si ellos quieren, dicen quiénes son. Y se los vamos a platicar porque ellos nos dieron autorización de platicar. Nos contaban que cuando ellos se casaron, la mamá de él ya era viuda. Entonces, ella, la señora, quería vivir con los hijos, es decir, quería estar en medio de la relación de los hijos. A lo mejor no estoy cierta si en la misma casa, pero sí quería estar en la relación con los hijos. Entonces, eso pues provocó problemas entre ellos. Y ellos mismos lo reconocían y nos decían, pero ¿saben por qué nos provocó problemas? Porque no lo dialogamos, porque no llegamos a acuerdos, porque no sabíamos que de esta escala de valores, porque si nosotros mismos hubiéramos sabido de estas escalas de valores, nosotros hubiéramos establecido límites y hubiéramos llegado a acuerdos. Entonces de eso se trata, muchachos. Esto es precisamente para esto, para suscitar en ustedes el diálogo. El noviazgo es hermoso y es bonito los besitos y los abrazos y pasarla suave y reírnos a carcajadas, irnos al cine, tomarnos un cafecito, pero el objetivo del noviazgo es que ustedes se conozcan, que conozcan lo más profundo del corazón del otro, la historia, sus gustos, sus aficiones, que ya después lo iremos viendo. Entonces, es importante que ustedes dialoguen de todo esto y tengan clarísima su escala de prioridades. Algunos consejos de suma importancia para tratar con la familia política. Fíjense bien, ahorita todavía no, pero los que estamos casados sí, o serás una sola carne con esa persona. Entonces, déjame te digo, desde ahorita, por si no lo sabías, la familia de él o de ella también es tu familia, también será tu familia, porque ya no son dos, es uno solo, es una sola carne. O sea, tú no puedes decir, sí, somos una sola carne, pero como dice el dicho, ¿verdad? Yo me casé contigo, no con tu familia. No, 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 o sea, viene el paquete completo. Tú no puedes decir, yo te amo a ti, pero no amo a tus raíces. A tus raíces fuchi la guácala. Entonces, estás diciéndole, no eres valioso realmente por lo que eres. Porque tu familia no es merecedora de que yo la ame. Entonces tú tampoco. En pocas palabras, eso es. Ahora bien, la promesa bíblica de honrar a padre y madre aplica también para tus suegros. Hay una promesa bíblica donde el Señor dice que si honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta tierra, algo así, no me acuerdo con exactitud, ahí les paso la cita bíblica, pero sí dice así, para que seas bendecido y tengas larga vida en esta tierra. Pues esa cita bíblica de honrar a padre y madre aplica también para tus suegros. ¿Por qué razón? Pues porque son una sola carne. Y también a tus suegros tienes que honrar. Es que tú no conoces a mi suegra, es la señora más tóxica de la vida. Pues esa señora tóxica es la mamá de tu novio o de tu novia.
Fíjense qué curioso, ¿verdad? Pero siempre se da como que más conflicto entre nueras y suegras. ¿Será porque las mujeres somos más conflictivas? No sé, a mí se me hace que sí, como que los hombres quizás son un poco más prácticos, pero también a los hombres siento que les falta a veces meter límites, poner las cosas claras. Entonces, bueno, aunque tu suegro, tu suegra, tus cuñados sean lo que son, pues son los papás de aquel o de aquella que amas. Vuélvete una persona interesada. Esto es bien importante, muchachos. Cuando nosotros no nos volvemos interesados, pues corremos el riesgo de que la gente diga, no le importo. Interesada en el sentido de que interésate por los demás. Tu familia política, tu suegro, tu suegra, tus cuñados, tus cuñadas, la abuelita, tienen una vida propia. Interésate por ellos. ¿Cómo le va, señora? ¿Le cayó bien su medicamento? ¿Qué le dijo el doctor? ¿Cuándo vuelve a tener cita? ¿Cómo anda de su espalda? Échale una llamadita de vez en cuando. Vuélvete una persona interesada, porque a veces nos volvemos unas personas egocéntricas. Ay, ¿por qué le voy a hablar? Si ella ni me habla, ¿por qué le voy a hablar yo? Nah, que de ella el primer paso. Entonces, si tú te vuelves una persona interesada, ten por seguro que la gente va a empezar a cambiar contigo. Se va a empezar o va a cambiar la percepción que tiene de ti y en automático su comportamiento también será diferente. No digas tu familia, tu mamá. Siempre será mejor que digas nuestra familia, mi suegra, mi suegro, mi cuñada. Se oye así como muy despectivo. Pues ay, tu mamá, que sale con cada cosa. Es diferente cuando incluso para decir esas cosas decimos, ay, mi suegra sale con cada cosa. Es mi suegra, no es tu mamá. ¿Sí? Pide verdadera sabiduría para detectar las cosas por las que no vale la pena romper ni las relaciones familiares, ni la paz familiar y personal. Pídele a Dios verdadera sabiduría, porque a veces andamos haciendo un argüende por cosas que no valen la pena. Y generalmente los conflictos en los matrimonios no son por cosas que valgan la pena, muchachos, y tampoco cuando se trata de relaciones familiares, no digo que siempre, ¿verdad? Pero muchas veces nos andamos peleando hasta porque si apagaste la luz o no la apagaste. No, yo la dejé prendida, yo la dejé apagada, tú eres el que la has de haber prendido. ¿Por qué no pones los zapatos en su lugar? Cosas de ese tipo. También igual pasa con la familia política. Hay cosas por las que sí vale la pena que discutamos y no discutir a lo mejor como al punto de gritonearnos, ¿verdad? Pero sí de discutir para poder llegar a acuerdos. Pero hay cosas por las que no vale la pena. No vale la pena. No, pues es que ya ves cómo es tu hermana de conchuda. Esa llega y se sienta nomás, quiere que yo le sirva, que piensa que qué, que soy su chacho, ¿qué le pasa? Ya que se consiga otra. Yo no soy tonta de nadie. Y por un plato que le llevaste a la mesa. Y empezamos a hacer argüendes por cosas que no valen la pena. Ahora, vuelvo a lo mismo de las raíces. Renegar de sus raíces es también renegar de él. Es tanto como decirle, ay, qué porquería de familia, ¿de dónde vienes o de dónde saliste? Renegar de él o de ella. Acá, a ver. Viene una serie de nuncas. Nunca le hables mal de su familia. Nunca. Porque él ya sabe sus defectos. Él ya conoce. Él ya sabe cómo es su mamá. Él ya sabe cómo es su papá. Cómo son sus hermanos. No le hables mal de su familia, no es algo que él necesite o que ella necesite realmente. No le hables mal de ellos. Son sus padres, son sus hermanos, son sus abuelos, son sus raíces.
Nunca lo compares o la compares en lo negativo con sus papás, porque le herirías por partida doble. Fíjate bien. Si tú le dices, qué bárbaro, eres igual de genioso que tu papá, o que tú le digas, no inventes, eres igual de imprudente que tu madre, tú le estás hiriendo por partida doble, porque estás hiriéndole a él o a ella, pero aparte estás hablando mal de sus padres. Nunca lo compares o la compares en lo negativo con ellos, perdón. Nunca le cuentes tus problemas maritales a tus papás, por favor. Por favor, te lo pido. No lo hagas. ¿Por qué? Perdón, porque lo más lógico es que tú te arregles, que tú te compongas con tu esposo, con tu esposa. Pero tus padres, ¿qué crees? ¿Que son de madera? ¿Que no les puede? ¿Que tú llegues con las lágrimas hasta acá a decirles, es que es un desgraciado, me trata bien mal, me dijo quién sabe qué? ¿Cómo crees que se quedan tus padres después de que tú les platicas eso? No les cuentes tus problemas. Porque también los papás no son psicólogos de los hijos, muchachos. A mí me ha tocado ser por muchos años psicóloga de mis papás y no es algo saludable, ¿eh? Y hasta que no te das cuenta que tienes un patrón enfermizo, pues empiezas a querer romper ese patrón, pero cuesta y cuesta mucho. Entonces, no les cuentes tus problemas maritales a tus papás. No se los platiques. Ustedes tendrán que arreglarse y ellos tendrán que guardar silencio. Si los ven enojados, pues ni modo, le puede a uno mucho. Pero ¿qué le vamos a hacer? Un día tú estarás en la postura de ser el suegro o la suegra. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque esto yo no me lo creía hace 27 años. Un día tú vas a ser el suegro o la suegra. Trata de ser como te gustaría que te trataran tus futuros yernos o tu futura nuera. Trata de ser como quisieras. Es que yo quisiera que mi suegra no fuera tan metiche. Bueno, a ti te va a tocar también ser, ahorita eres nuero, eres yerno, te va a tocar también ser suegro o suegra. Si tú no quieres que tu suegro o tu suegra sean metiche, pues tú trabaja por eso. Tú trabaja también por eso, pero trátalos a ellos bien. Trátalos a ellos bien, aunque tu suegra sea metiche. Aunque tu suegra le guste andar ahí en lo que no le compete, pues tú amablemente dile, no se preocupe señora, nosotros lo arreglamos, no pasa nada, no queremos darle preocupaciones. Como tú quieres que te traten, así tienes que tratar. Fíjense, no sé si ustedes conozcan la historia de Ruth y Noemí. Noemí era una mujer israelita que tenía 2 hijos, que se casaron con 2 mujeres moabitas, Ruth y Opa, me parece que se llamaba la otra no era de Noemí, pero ellas no eran israelitas, ellas eran moabitas. Entonces, resulta que quedan viudas, tanto Ruth como la concuña, los hijos de Noemí mueren, y queda sola Noemí, Ruth y la otra cuñada. Entonces la otra cuñada, le dice a Ruth, pues, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo ya me voy, le dijo, yo me regreso a mi tierra, porque no estaban en su tierra, le dijo, yo me regreso a mi tierra, vámonos. Y Noemí le insistía a Ruth para que se fuera. Noemí le decía, vete, Ruth, vete a tu pueblo. Entonces Ruth le dice, hay un versículo de la Biblia que incluso algunos matrimonios lo usan como, me ha tocado verlo en invitaciones de boda, pero pues realmente no es de un hombre a una mujer, sino de una nuera a una suegra. Le dice Ruth, no me pidas que te deje y que me aparte de ti. Iré a donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, esta historia de una nuera y una suegra que
que llegaron a verse como madre e hija y a tratarse como madre e hijas, a cuidarse la una a la otra como madre e hija, está escrita para que la tratemos de imitar. Y no nada más con la suegra, con todas las relaciones con nuestra familia política. Tendremos que luchar y meternos en el corazón que la familia del otro es mi familia también. Y hay suegras, yo no les voy a decir que no, o sea, que son pobrecitas, la piel de Judas. Hay suegros que sí también son la piel de Judas, que dice uno, nomás no, y el corazón. Pero realmente, muchachos, pues es parte del paquete con el que viene el señor o la señora. ¿Qué le vamos a hacer? Y si no puedes amarla o amarlo como Ruth amó a Noemí, pídele a Dios, al menos, que te dé tolerancia, paciencia y respeto por ellos. Al menos eso, sabiendo que son parte de la historia del que amas. Para una guerra se necesitan dos bandos. Que tu bandera sea siempre la paz. Siempre hay cosas, vuelvo a lo mismo, por las que no vale la pena pelearse. Y si tu bandera es la paz, pues es mejor. Ay, bueno, mira, ¿sabes qué? Sí, la verdad es que mi suegra se puso bien intransigente. Vámonos, ¿no? Vámonos. Preferible a que nos vayamos a confrontar aquí. Que tu bandera sea la paz. Las bienaventuranzas, Jesús dice, ¿verdad? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí yo les pongo una máxima para que la tengan en cuenta. Mientras mejor relación lleves con la familia de tu cónyuge, más disfrutarás de tu propia relación matrimonial. Menos problemas habrá, menos conflictos entre ustedes, primero que nada, y luego después con los demás. O sea, trata de llevar la fiesta en paz. Y bueno, hasta aquí se acaba la presentación y el tema. Esto es básicamente lo que queríamos compartirles en el tema, pero tenemos sí todavía tiempo, 20 minutitos, ¿no? Así es. Ok, queremos compartir